Pueblo del Misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio, bienvenidos a un nuevo video con historias inexplicables de Colombia. En esta ocasión, aprovechando que vamos por carretera ya en dirección hacia Bogotá, nos surgió una duda y es quiénes fueron los pioneros en abrir estas carreteras. Pero esto lo vamos a escuchar en la parte histórica de este video y más adelante escucharán también historias inexplicables de personas que afirman han experimentado hechos sobrenaturales en carretera o en montaña. Así que bienvenidos. Las montañas de Colombia han sido testigo de una historia rica y compleja, que incluye la construcción de sus carreteras que conectan regiones remotas. Estas vías de comunicación representaron un desafío monumental para los ingenieros y trabajadores que se enfrentaron a terrenos accidentados y condiciones adversas. ¿No se han preguntado por qué tantas historias paranormales en carreteras o en zonas montañosas? ¿Tiene que ver con las muertes de obreros que trabajaron en la construcción de estas vías? ¿Va más por el lado de la salud mental o de las creencias religiosas? Podemos tener infinidad de preguntas sobre este tema, pero la respuesta la puede proporcionar cada quien según el ángulo en el que el espectador lo vea. Mi nombre es Freddy Ospina, vivo en Orito, Putumayo y quiero contarte una experiencia que viví en la famosa Chorrera Encantada, un lugar misterioso y lleno de leyendas en la región del Putumayo. Antes que nada, quiero aclarar que esto no es una historia de terror de fantasmas, sino algo extraño y bastante enigmático que viví y que me llena de respeto. Decidí visitar la Chorrera Encantada porque quería conocerla y, por supuesto, disfrutar de la belleza natural del lugar. Ese día me acompañó mi primo y sus amigos, obvio, pero ellos tenían otros planes en mente: buscar un tesoro oculto en el famoso Churumbelo. Eso es un muñeco de oro macizo del tamaño de un niño que supuestamente se encontraba en el fondo impenetrable de la roca. No presté mucha atención a los planes de mi primo, pensé que eran meras fantasías o locuras de juventud, así que emprendimos nuestro viaje hacia la montaña. Yo subí sin problemas, disfrutando de la flora y fauna, las corrientes de agua y mariposas que revoloteaban a mi alrededor. Sin embargo, la experiencia de mi primo fue completamente diferente. No logró llegar a la Chorrera Encantada. Sus amigos decían que la selva estaba embrujada. Él balbuceaba y contaba que algo le impedía avanzar, que los caminos parecían cambiar y que una presencia le gritaba que se fuera, que no era bienvenido allí. Decía que solo aquellos de corazón puro podían acceder al lugar. Algunos de sus amigos fueron encontrados desmayados y otros parecían estar en un estado de trance, con los ojos en blanco y diciendo: "Cállate, por favor". Yo, en lo personal, no vi ni experimenté nada sobrenatural, solo disfruté de la belleza del entorno. Lo extraño es que mi primo hasta el día de hoy sigue insistiendo en que la montaña está encantada, que hay guardianes que protegen tesoros ocultos y que la montaña tiene mucho oro. Su estado de salud mental empeoró con el tiempo y la familia decidió internarlo en una casa de reposo, pues lo encontraban varias veces balbuceando solo y tirado en los matorrales. Espero que esta historia sea contada para que otros conozcan la misteriosa Chorrera Encantada en Putumayo. Aunque mi experiencia fue distinta, sé que existen muchas historias sobre guardianes indígenas y tesoros escondidos en la región. Además de su riqueza cultural, el departamento del Putumayo esconde lugares maravillosos y mágicos que valen la pena explorar, siempre con respeto y cautela hacia lo desconocido. Hola Howard, soy de Mocoa, Putumayo. Hace 2 años que escucho tus historias. Esto me sucedió en el Trampolín de la Muerte, una carretera extremadamente peligrosa que se encuentra en medio de las montañas de nuestro hermoso Putumayo. Su nombre se debe a la gran cantidad de accidentes automovilísticos y las leyendas de avistamientos paranormales que han ocurrido en este lugar. Soy conductor de una empresa de transporte conocida como Transipiales y ese día mi trayecto era de Pasto a Puerto Asís. Es un recorrido de 5 a 6 horas, ya que la carretera está en un estado deplorable, destapada y muy estrecha, llena de huecos y a veces hay derrumbes. Incluso puedes ver algunas corrientes de agua en medio de la carretera. Mi recorrido inició a las 5 de la tarde y el camino por la montaña era oscuro. Había mucha niebla, hacía frío y a veces podía observar animales cruzar. En fin, esa noche estaba lloviendo, así que tenía que tener mucho cuidado, sobre todo a la altura del Trampolín de la Muerte. Es una curva bastante cerrada y estrecha. Las barandas o
o lo que queda de ellas está a punto de irse al abismo. Mientras conducía, vi como una sombra, o eso creo, se abalanzó sobre la buseta. Claramente no era una persona porque desapareció en un instante. Miré a través del espejo, pero no vi nada. Sin embargo, decidí detenerme una vez di la vuelta. Me bajé de la buseta y caminé hasta el lugar donde vi aquella sombra. Esta vez no la vi, pero sí escuché gritos provenientes del abismo, el cual estaba cubierto de niebla. No es por nada, Howard, pero creo que las personas que han muerto trágicamente en ese lugar están penando, o esa es mi opinión personal. He escuchado a otros campaneros asegurar que han visto fantasmas o sombras al igual que yo. Cuando paso por ese abismo, trato de llevar conmigo un tarrito de agua bendita y mi patroncita, la Virgen del Carmen, que no me abandona y me protege. A veces cuando paso por ese lugar, puedo ver figuras borrosas moviéndose en las sombras. Quizá ya sea el miedo, ¿no? Pero también de vez en cuando escucho susurros o voces en el viento y siento que me están observando o que me están llamando. No puedo evitar acelerar el paso, esperando que mi fe y mi amuleto de protección sean suficientes para mantenerme a salvo. Howard, cada viaje se convierte en una prueba de valentía y resistencia. No importa cuántas veces pase por ese abismo, nunca me acostumbraré a la sensación de que algo está al acecho de la oscuridad. El trampolín de la muerte se ha ganado su nombre y sus leyendas paranormales por tantos accidentes. Pero detrás de la aparente normalidad de la construcción de carreteras hoy en día, surgieron historias que desafían la explicación lógica, relatos de encuentros con seres extraños y fenómenos inexplicables que comenzaron a emerger entre los trabajadores y personas de a pie que transitan por estos lugares. En la actualidad se supone que los riesgos en la construcción de las vías y carreteras del país se minimizaron y que las prácticas antiguas están reguladas bajo fuertes leyes o han cambiado a prácticas más seguras. Y aunque aún no existe un censo oficial, sabemos que sí existieron varias tragedias en la antigüedad que dejaron varios muertos, ya que los procedimientos no eran los más adecuados. Había una excavación manual, una mano de obra intensa, el transporte de material como el de piedra, arena y madera hasta el sitio de construcción era un desafío logístico. Se utilizaban animales de carga y carros tirados por caballos o mulas para llevar los materiales necesarios a las áreas de construcción. En algunos casos se utilizaban explosivos controlados para volar rocas grandes y crear espacios para las carreteras. Sin embargo, esta técnica requería experiencia y precaución para evitar daños no deseados, entre más dificultades que hacían de ese trabajo una labor compleja y muy riesgosa. Buenas noches, espero que se encuentre muy bien. Mi historia paranormal comienza una tarde, siendo precisamente a las 4 de la tarde, cuando recibí una llamada de mi jefe informándome que tenía que salir de viaje hacia un pueblo llamado Doradal. En un principio no tuve problema con eso, pero surgió el verdadero conflicto cuando me di cuenta de que debía estar en una importante reunión empresarial de la compañía de cal a las 8 de la mañana del día siguiente. En aquellos días el invierno estaba en su apogeo y la carretera no se encontraba en óptimas condiciones. Esto me obligó a tomar la decisión de viajar durante la noche para poder cumplir con mi compromiso laboral. Aunque no me sentí muy seguro de viajar a esas horas, especialmente solo, decidí hacerlo de todos modos. Todo iba con normalidad hasta que llegué a un punto de la carretera llamado Alto Bonito. En esta zona, la iluminación se extinguía y la carretera se volvía más solitaria. Mientras me desplazaba por esa parte, me di cuenta de que fue una mala idea haber viajado tan tarde y sinceramente me arrepentí. Sin embargo, ya estaba a mitad de camino, así que decido continuar. En un intento de sentirme más seguro, llamé a un amigo en Dorodal para informarle sobre mi viaje. Fue entonces cuando él me comentó que nadie del pueblo se atrevía a hacer ese viaje solo y que pronto entendería el porqué. A pesar de su advertencia, yo continué avanzando. Pasé por San Francisco y varios kilómetros más adelante, noté que no transitaba nadie por esa carretera. Comencé a sentirme observado y en una de las curvas vi a una persona al lado derecho de la vía. Esta figura estaba parada con las manos en el frente, mirando hacia el suelo y completamente vestida de blanco. Cuando la luz de mi moto iluminó la calle adecuadamente, pude notar que esta persona no tenía pies, estaba flotando. Me llevé un susto tremendo y casi pierdo el control de mi moto. Intenté mirar por los espejos retrovisores, pero la oscuridad era demasiado intensa y no pude ver nada. Aunque me sentí incómodo, decidí continuar y aunque la moto se sintió pesada y no quería avanzar mucho. Así pasaron varios kilómetros hasta llegar a un restaurante donde finalmente pude detenerme y calmar mis nervios. Continué mi recorrido y finalmente llegué a mi destino.
destino a las 12 de la noche. Llamé a mi amigo para que saliera y pudiera saludarlo. Él llegó un poco apurado e incrédulo y me dijo que solo había salido para verificar si era cierto que yo había ido hasta allá a esas horas. En ese momento, cuando estaba a punto de contarle lo que me había ocurrido, él me interrumpió y me dijo: ¿no lo espantaron? ¿No sentiste que alguien se subió a tu moto? Te juro que nunca he sentido un susto más grande que esa noche. Confirmé el por qué la gente de ese pueblo viaja solo de día. Los expertos en lo paranormal, hablo de personas con dones especiales, afirman que estos fenómenos podrían ser explicados por la energía residual de los eventos pasados o incluso por la conexión entre el mundo terrenal y el espiritual en lugares remotos o donde pasaron eventos trágicos. En la época prehispánica en Colombia, las culturas desarrollaron una red de angostos caminos para el comercio de productos como la sal, el maíz, oro y conchas marinas. Estos caminos eran esenciales para la conectividad entre el antiplano, la costa y la Sierra Nevada de Santa Marta. Aunque no conocían la rueda ni los animales de carga, la ciudad perdida evidenciaba la importancia de estos caminos. Durante el periodo colonial se crearon caminos de herradura basados en los senderos indígenas e incaicos. Aunque los españoles introdujeron animales de carga y la rueda, los caminos de herradura no eran adecuados para el tránsito de bestias. Surgieron los caminos coloniales que conectaban provincias y tenían mayor tráfico. Aunque técnicamente eran caminos de herradura, no permitían el paso de caballos en la mayoría de los casos. Ejemplos iniciales incluyen el Camino de Opón y el Camino del Cararé, que vinculaban Santa Fe con el río Magdalena. La historia es simple. Mi familia posee una finca en Pacho, esto es en Cundinamarca, a la cual mi primo y yo vamos ocasionalmente para descansar unos días. La finca se encuentra alejada del pueblo, aproximadamente a unos 15 minutos en automóvil. En esta ocasión, algo extraordinario ocurrió. Esa noche estuvimos en el pueblo hasta altas horas de la madrugada, regresando a la finca en auto. Mientras nos aproximábamos a la propiedad, ocurrió algo completamente inexplicable. En una curva del camino, pudimos observar a una persona caminando de espaldas y levantando la mano, como si estuviera haciendo el gesto de pedir un aventón. En el pueblo es común ver este tipo de situaciones en las carreteras, ya que la gente suele hacer autostop para llegar hasta la cima de la montaña. Sin embargo, resultaba extraño en esa ocasión, ya que no nos encontrábamos con ningún automóvil que estuviera subiendo la carretera en sentido contrario. Al llegar a la casa, decidimos revisar las grabaciones de la cámara del tablero del automóvil para intentar encontrar una explicación un poco más lógica a lo que habíamos presenciado. Para nuestra sorpresa, el video no proporcionaba ninguna respuesta coherente. Al día siguiente le mostramos el video a mi tía, quien nos reveló que se trataba del hombre de la curva, una persona que había fallecido en un accidente aproximadamente 10 años atrás, en el mismo lugar donde la carretera asfaltada se convierte en una trocha. Lo curioso de esto es que en el momento en el que íbamos en el automóvil, pensamos que simplemente habíamos dejado atrás a esa persona, pero ya viendo los videos, lo que ocurrió fue que esta persona simplemente desapareció. A partir de ese día, siempre nos hemos cuidado al transitar de noche por esa zona, conscientes de la presencia de varias entidades inexplicables que vagan por las carreteras y las montañas de Colombia. Hola Howard, lo que te voy a contar me sucedió hace unos meses mientras me dirigía hacia Huila, como siempre disfrutando de mi pasión por viajar mientras trabajo. Aquella tarde estaba a punto de cruzar la Nariz del Diablo, una carretera famosa por su peligrosidad y misterios. Mientras avanzaba por el sinuoso camino, sentí como algo muy pesado cayó en mi carro. El susto me hizo frenar de inmediato cuando percibí cómo la parte delantera del vehículo pareció levantarse por un momento. Pensé que había atropellado a alguien y fue por eso que frené en seco. Nervioso me bajé del auto y para mi sorpresa no había absolutamente nadie alrededor y mi carro estaba completamente normal. Muy perplejo y sin poder comprender lo que había ocurrido, volví a subirme al vehículo. El auto se negaba a arrancar. Insistí varias veces pero nada parecía funcionar. La desesperación me invadía mientras intentaba encontrar una solución en medio de la soledad de aquel lugar, y es que claro, se me estaba incrementando el temor y el miedo, así que comencé a respirar profundamente, calmarme, pedirle al universo que me protegiera y esperar que nada malo ocurriera mientras estaba en esa carretera. Finalmente,
Luego de varios intentos, el carro encendió y aceleré. Con alivio continué mi camino sin entender lo que había pasado. Mientras avanzaba por carretera, me acerqué a una peligrosa curva conocida por su descenso pronunciado. Cuando estaba dando el giro, vi un trágico accidente que acababa de ocurrir allí. En ese momento comprendí que algo o alguien me había protegido, impidiendo que siguiera adelante en aquel instante, y que gracias a esa extraña experiencia en la nariz del diablo, prácticamente me encontraba a salvo. O si no hubiese sido yo quien estaría en ese accidente, quién o qué había intervenido para protegerme, la verdad no podría explicarlo, pero sabía que había algo del más allá que me estaba cuidando. Quizás una fuerza sobrenatural, como muchos pueden pensar, o para los que creen en ángeles, quizás un ángel guardián, o como de pronto yo puedo creer a veces, alguna de mis familiares que ha fallecido ya anteriormente y que me querían mucho, o simplemente una energía que protege y vela por mí o vela por cualquier persona que cruce por ese lado. O quizás, como dice otra de mis abuelas, todavía no era mi tiempo. Howard, gracias por darme la oportunidad de compartir esta experiencia paranormal ocurrida en la nariz del diablo. Howard vivía a las afueras de la Peña de Huayca con mi esposa Ana y mi hijo Ismael. Siempre habíamos disfrutado de la serenidad del lugar y de la belleza natural que nos estaba rodeando. Sin embargo, un día comenzamos a presenciar fenómenos paranormales en la casa. Para serles más específico, les digo que vivía muy cerca a esta montaña. Al principio, los sucesos eran muy sutiles. Las cosas se movían solas, extraños ruidos nocturnos se presentaban en el lugar o en distintas partes de la casa, y de vez en cuando sentíamos que veíamos personas pasar o la sombra de alguien o algo que cruzaba por los pasillos o los corredores de nuestra casa. Pero con el tiempo la intensidad de estos fenómenos aumentó. Un día cualquiera en el que en la tarde todo parecía en calma, no se habían presenciado hechos sobrenaturales de movimiento, de voces, de nada. Fue que ocurrió algo realmente aterrador. En la noche las luces comenzaron a parpadear sin motivo aparente. Las voces susurraban en nuestros oídos y comenzó a caer un frío terrible y todo parecía volverse blanco, como invadido por neblina espesa que, como digo, invadió cada rincón de la casa. Fue realmente terrible. Y esto pasó, como les digo, una noche mientras todos estábamos durmiendo. Ahí fue cuando me desperté sobresaltado al escuchar un fuerte estruendo en la habitación de Ismael. Alarmado, corrí a la habitación y encontré a mi hijo sonámbulo caminando hacia la puerta en medio de toda esta espesura y todo este frío. Lo seguí con cautela y me horroricé al ver a una criatura monstruosa que parecía una mezcla grotesca entre la hierba y algo extraterrestre como el de las películas. De una altura descomunal, estaba guiando a mi hijo hacia la oscuridad del monte. Era una criatura horrorosa, no tengo palabras para explicárselo. Alta, retorcida, con la piel cubierta de hojas afiladas y un rostro deformado mostrando una expresión de pura maldad. Parecía emanar una aura siniestra que arrastraba todo este ambiente frío con ella. Desesperado intenté detenerlos, pero cuando me adentré en la espesura del bosque, entre los árboles y la vegetación, fui atacado por una serie de luces rojas que brillaban con una intensidad muy extraña, provenientes, no sabría decirles, de ninguna parte. En ese momento grité de dolor y luché por liberarme un poco, pero finalmente fui derribado y perdí el conocimiento. Cuando desperté, me encontré en una cueva oscura y húmeda. Estaba en lo alto de la Peña de Huayca. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba a mi hijo desesperadamente, pero él había desaparecido sin dejar rastro. Lloré y lloré amargamente, sintiendo el peso de la culpa y la impotencia sobre mis hombros. Los años pasaron, pero Ana y yo nunca abandonamos la búsqueda de nuestro hijo perdido. Regresamos cada vez que podemos a la Peña de Huayca, una y otra vez, esperando poder encontrar alguna pista o señal que nos lleve hasta él. Eso se nos volvió un trauma, porque su desaparición nos marcó profundamente y el dolor que se siente no se lo deseo a nadie, porque todos los días tenemos esa misma herida abierta. La historia de nuestra familia, la verdad es que no es un caso aislado. Para aquella época se rumoreaba que otras familias del municipio habían alertado sobre luces voladoras que merodeaban la peña meses antes de los fenómenos sobrenaturales que comenzaron a suceder en nuestra antigua casa. Muchos creían que los ataques habían ocurrido debido a la cercanía de nuestra familia, es decir, de nuestra casa a la montaña. Éramos de las familias que estábamos más o menos cerca, pero nadie sabía con certeza la verdad detrás de los misterios que envolvieron a nuestra familia cerca de esta montaña misteriosa llamada la Peña de Huayca. Nosotros vendimos esa casa sin decirle a nadie del por qué la vendíamos, obviamente, porque o si no, no la comprarían. A esta fecha continuamos buscando pistas de nuestro hijo.
Podemos decir que a medida que avanzaban las construcciones, los encuentros con lo inexplicable se volvieron más frecuentes. Existen muchos trabajadores, turistas o personas locales que afirmaban haber visto figuras fantasmales en la niebla o en las noches y que también experimentaban sensaciones de ser observados por entidades invisibles. A veces, estas entidades no eran tan invisibles. Podían reconocer a sus antiguos compañeros, personas que habían fallecido a causa de sus labores en las montañas o en las carreteras. Y la verdad, yo mismo he vivido algunas experiencias paranormales o extrañas en carretera, pero esto se los contaré en el segundo libro de Conexión Enigma, el cual está en proceso. Bueno, todavía nos queda una hora y media de camino y el conductor ya está cansado. Allá está desesperado. Tras la independencia de Colombia, se mejoraron los caminos reales republicanos para un acceso más amplio y cómodo, pero no se desarrollaron vías carreteables en la primera mitad del siglo XIX, es decir, para coches tirados por caballos. En cambio, los ferrocarriles dominaron el desarrollo de la infraestructura vial en ese periodo. En la segunda mitad del siglo XIX surgió el interés por una infraestructura vial nacional, culminando en la construcción de la primera carretera entre Cúcuta y Los Cachos en 1865. Reemplazada más tarde por un ferrocarril debido a un terremoto, el carreteable del Cambao en 1882 y la carretera entre Cali y Cartago en 1910. Howard, te sigo desde hace un año y me encantan tus historias. Espero algún día conocerte. Por ahora, me conformo con compartir mi historia contigo. Lo que te voy a contar me sucedió en el Cerro de las Tres Cruces, que más que ser una atracción religiosa, también oculta sus misterios. En el cerro puedes realizar actividad física y a la vez disfrutar de la naturaleza y de la vista espectacular de la ciudad. Como comprenderás, es un sitio muy concurrido y es habitual encontrar a cientos de personas en el camino y en la cima. La forma del cerro y su gran inclinación hacen que subir sea un reto para muchas personas. Te cuento esto para que tengas más o menos una idea de cómo es el cerro. Howard, era mi día de descanso, así que me levanté muy temprano para poder alcanzar la celebración de la Santa Misa a las 8 de la mañana. Me vestí con prendas muy cómodas y calzado de buen agarre. El lugar prometía mucho, ya que era mi primera vez en el cerro. Nada podía empañar mi tranquilidad, o eso creía. Comencé mi caminata suave, ya que no acostumbro a realizar deporte y el lugar es muy empinado. A medida que iba ascendiendo, sentía el aire más puro. Sin embargo, tenía la sensación de que algo me estaba como persiguiendo, por lo cual me sentía un tanto intranquila. Pero cuando veía a mi alrededor, veía que habían más personas, desde niños hasta ancianos, y pensé que en cierta forma no estaba sola en el lugar, y por esto me tranquilicé un poco y continué con mi camino. La vista de la ciudad era espectacular, por no decir maravillosa. Cuando llegué a la cima, me compré un jugo de zanahoria y luego me dispuse a apreciar las icónicas Tres Cruces, construidas según la leyenda para contrarrestar una maldición en contra de la ciudad, o eso fue lo que le escuché decir a una mujer anciana que estaba a mi lado. Lo raro de esta historia es que mientras estaba disfrutando de mi jugo, pude ver cómo las Tres Cruces sangraban. Veía personas colgadas, parecía que se hubieran ahorcado. Confundida, me froté los ojos esperando que esa imagen se borrara, pero no fue así. Miré a mi alrededor, pero las personas parecían ir y venir prácticamente como si nada. Pero solo había una persona pendiente de lo que yo estaba viendo, la anciana que dijo algo sobre esta maldición. Mientras yo la miraba, ella me cogió la mano y me dijo: tranquila, yo también los veo desde hace mucho tiempo. No te preocupes, muchacha, él solo quiere jugar con nuestras mentes. Cuando le iba a preguntar a quién se refería cuando decía él, la anciana cogió su bastón, se levantó y emprendió su camino. Antes de irse susurró: la ciudad está maldita, esas cosas están por todas partes jugando con nuestras mentes. Hay personas que no soportan las visiones y terminan quitándose la vida. Después de eso, la anciana continuó su camino y no la volví a ver más. Confundida, volví a fijar mi mirada en las Tres Cruces, pero todo estaba normal. Decidí levantarme, estirarme y asistir a la misa. Traté de olvidar lo que pasó, pero era imposible. Cuando llegué a mi apartamento, averigüé un poco sobre el cerro y lo que me encontré es algo loco. Para resumirte, el monumento de las Tres Cruces se construyó porque, según se dice, el diablo se apareció en el cerro y maldijo a los habitantes de Cali, por lo que para contrarrestar esa maldición, un padre organizó la construcción de estas cruces para encerrarlo dentro del mismo cerro. Howard, la historia es más larga. Espero que puedas hacer un video sobre la leyenda del diablo o demonio del Cerro de las Tres Cruces, porque hasta el día de hoy las visiones me siguen atormentando. He ido a muchos lugares para liberarme, pero todos coinciden que debo aprender a controlar mi mente, o de lo contrario
contrario, acabaría como aquellos que no resistieron las visiones. Hace mucho tiempo, cuando era apenas un niño de 14 años, tuve una experiencia que todavía me atormenta hasta el día de hoy. Recuerdo claramente aquel día en el que conocí a mi amigo imaginario, quien a su manera peculiar me llevó a un viaje a través de las sombras de la realidad. Mi amigo imaginario se llamaba Max, era un chico de mi edad, con una sonrisa perpetua y ojos brillantes llenos de curiosidad. Aunque nadie más podía verlo, él estaba siempre presente en mi vida, dispuesto a explorar el mundo junto a mí. Un día, mientras jugábamos en mi habitación, él me habló en un tono inusualmente serio. Dijo que quería mostrarme algo especial, algo que cambiaría mi forma de ver el mundo para siempre. Me pidió que lo siguiera y sin dudarlo, accedí a su extraña petición. Caminamos durante horas, alejándonos cada vez más de mi hogar. El sol comenzó a ponerse y un aire muy frío envolvía el paisaje. Finalmente llegamos al Nevado del Ruiz, una majestuosa montaña cubierta de nieve que se alzaba imponente ante nosotros. El camino no fue fácil, sin embargo quiero avanzar y no quedarme en esos detalles, pues lo importante para ti, Howard, es lo inexplicable. En lo más profundo de mi ser sabía que aquello no era solo un viaje físico, sino que también un viaje emocional y quizás espiritual. Max me llevó hasta un rincón apartado del nevado y señaló hacia el horizonte. Ante mis ojos aparecieron una serie de visiones o imágenes que se desplegaban como una película distorsionada. Vi una tragedia en desarrollo, más grande y devastadora que la de Armero. Vi cómo las calles se llenaban de lodo, cómo las casas eran arrastradas por una avalancha incontrolable. Gritos y llantos resonaban en mi cabeza mientras observaba la desolación y el dolor. Pero lo extraño y aterrador fue lo que vi a continuación. Mientras la tragedia se desarrollaba, unos discos luminosos emergieron del interior del Nevado del Ruiz, como si estuvieran escapando de algo. Desprendían una luz intensa y misteriosa que se fundía con la oscuridad de la noche. Eso fue una experiencia realmente inexplicable y al mismo tiempo maravillosa. Regresé a la realidad temblando y sin aliento. Intenté explicar lo que había presenciado, pero por obvias razones nadie me creyó. Mis padres, mis amigos e incluso los expertos en el tema simplemente descartaron mi historia como producto de una imaginación hiperactiva al verme tan niño. Pasaron los años, Howard, y nunca me pude quitar aquella experiencia de mi cabeza. Tampoco volví a molestar a nadie ni a tratar de advertirle a alguna persona sobre lo que yo consideraba o que aún puedo considerar es una visión profética. Pero Howard, así como usted me lo preguntó, las personas se lo estarán preguntando. ¿Tengo alguna prueba tangible? Les puedo decir que no, simplemente mi experiencia. Pero lo que le puedo afirmar, según lo que ha ocurrido en estos últimos días, es que estas investigaciones han demostrado que mi visión no está tan infundada en la imaginación como todos pensaban. El Nevado del Ruiz sigue siendo un lugar volátil y la amenaza de una nueva tragedia está muy presente. No quiero alertar a nadie, esa no es mi intención. Vuelvo y lo repito que solo quiero contar mi historia. Hace algunos años también decidí contar mi historia al mundo. Escribí algunos libros y di conferencias, pero las personas seguían y siguen siendo escépticas. Nadie me escuchó y nadie me ha escuchado. Mis conferencias eran vacías. Tal vez es demasiado difícil de creer o simplemente nadie se quiere enfrentar a la posibilidad de una tragedia aún mayor que la de Armero. Y es entendible. Mi historia termina aquí, en este punto de incertidumbre. Sigo luchando para que mi experiencia sea reconocida, para que se tomen las medidas necesarias y se pueda evitar una nueva catástrofe. No a partir de mis palabras, porque sería una especie de fanático religioso que se cree poseedor de la verdad o de que fue elegido por Dios para entregar un mensaje, sino que a partir de lo que uno pueda experimentar, hagan algunos estudios más a fondo y estén más alertas. Ya conocemos cómo son las dinámicas en nuestro país. Después de las catástrofes y los muertos, ahí sí salen a decir que fulanito o fulanita les había advertido sobre cierta situación sospechosa en estos lugares. Y ahí ya es demasiado tarde. Quizás algún día alguien preste atención y descubra la verdad que se oculta tras esos discos luminosos que emergieron del Nevado del Ruiz aquella noche en la que podemos decir que mi amigo imaginario me condujo a través de senderos peligrosos, caminos supremamente largos y a una hora en la que todo prácticamente es altamente riesgoso para un niño de esa edad en aquel entonces. Pero bueno, Howard, hasta entonces seguiré siendo la voz que clama en el desierto esperando que alguien finalmente escuche. Mil gracias por su espacio. Hola Howard, es un placer contarte esta historia que hasta el día de hoy
no he podido olvidar. Quiero aclarar que este suceso ocurrió en el Tolima. Todo comenzó hace aproximadamente unos 8 años, como era tradición en mi familia. Íbamos a visitar a mi abuela ubicada en una vereda cerca de Alvarado, Tolima. Pasamos una semana allí y todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que uno de mis tíos trajo a un grupo de amigos desde Bogotá. Dentro de ese grupo de amigos había una mujer que decía que era una bruja. El objetivo de ellos era adentrarse en una montaña donde se decía que habían huacas, las cuales estaban custodiadas por los espíritus. Después de unas horas el ambiente comenzó a sentirse tenso y aparentemente comenzaron a arrojarles piedras desde los árboles. Uno de mis tíos cuenta que al volverse para ver qué pasaba con uno de los señores, notó que su mirada era distinta, como si su cuerpo ya no le respondiera y en cambio estuviera poseído por el espíritu del lugar. Según ellos, este hombre poseído tenía una fuerza increíble y ninguno de los presentes pudo contenerlo. Al darse cuenta de que no podían hacer nada, se dirigieron a la casa de mi abuela, donde nos encontrábamos nosotros. Sin embargo, la situación empeoró allí. El espíritu abandonó el cuerpo del hombre y poseyó a la mujer. Mi madre se percató de esto, ya que la mujer comenzó a hablar con una voz grave. Sin perder tiempo, mi madre agarró agua bendita y la roció sobre la mujer, quien empezó a gritar e insultar, diciéndole que ella no tenía autoridad para rezar y que estaba perdiendo el tiempo. Al escuchar esto y sentir miedo, mi madre nos dijo a mis hermanos y a mí que empacáramos todo, porque esa misma tarde nos iríamos. Salimos de la casa de mi abuela y en el fondo pude ver cómo la mujer era levantada contra la pared mientras se perfilaba una sombra alta de un hombre. Nos fuimos de la vereda hacia el pueblo, pero allí pasaron horas y ningún bus salía hacia Ibagué, donde vivíamos. Terminamos quedándonos en una casa de una tía de mi mamá y esa noche sentíamos como si alguien o algo nos estuviera observando. También se escuchaban rasguños en el techo durante toda la noche y los gatos maullaban alrededor de nuestra habitación. Al día siguiente finalmente llegamos a Ibagué. En aquel entonces mi madre trabajaba vendiendo tamales. Pasaron unos días desde ese suceso y mi madre, como de costumbre, comenzó a preparar los tamales. Pero esa noche algo inusual ocurrió. Mi madre nos dijo que algo le sujetó el cuello y la levantó en el aire hasta que no podía tocar el suelo. Mi hermana, que estaba cerca, aseguró que vio la misma sombra que habíamos visto en la casa de mi abuela detrás de mi madre. Inmediatamente llamamos a un pastor y después de horas de rezos logramos que el espíritu que nos había seguido hasta nuestra casa se fuera. Desde aquel suceso nada más nos ha ocurrido. Gracias por escucharme y yo apoyo el misterio nacional. Las noches en las montañas colombianas se llenan de historias de espíritus errantes, luces misteriosas y apariciones en las curvas peligrosas de las carreteras. Estas leyendas se transmitían de generación en generación, añadiendo un velo de misterio a la belleza natural de nuestro país. En el siglo XX, en Colombia, la llegada de vehículos procedió a la construcción de carreteras. En 1899, el primer vehículo rodó en Medellín, seguido por Bogotá en 1902, el cual llegó en mulas o ferrocarriles. En 1905 se creó el Ministerio de Obras Públicas para dirigir vías y ferrocarriles. Se construyeron rutas entre ciudades y pueblos, como la carretera central del norte, completada en la década de 1930. En 1931 se estableció el Consejo Nacional de Vías de Comunicación para planificar una red nacional con troncales y transversales. Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar la misteriosa laguna de Guatavita, un lugar lleno de enigmas y leyendas que me cautivó desde que escuché por primera vez su historia. No sabía qué esperar, pero sentía una extraña mezcla de emoción y respeto hacia aquel lugar que estaba envuelto en misterios y mitos antiguos. Acompañado por un grupo de amigos aventureros, emprendimos el viaje hacia esta laguna sagrada, ubicada en las montañas de Colombia. La historia cuenta que la laguna fue el epicentro de un antiguo ritual que involucraba a la civilización muisca, quienes habitaron estas tierras hace siglos. Según la leyenda, la laguna de Guatavita era el lugar donde el cacique de los muiscas, en un acto de ofrenda y adoración, arrojaba valiosos tesoros de oro y esmeraldas a las profundidades de las aguas, esto como tributo a los dioses. Se decía que aquel que lograra sumergirse en sus aguas y encontrar esos tesoros sería recompensado con inmensa riqueza y poder. Llegamos al borde de la laguna y nos detuvimos para admirar su belleza. Era una vista impresionante, un gran espejo de
agua rodeado de montañas verdes y exuberantes. A pesar de su tranquilidad, podíamos sentir una extraña energía en el aire, como si el lugar estuviera impregnado de historia y secretos. Decidimos adentrarnos en la caminata hacia el corazón de la laguna, siguiendo los senderos trazados por turistas y visitantes. Conforme avanzábamos, el ambiente parecía cambiar y una extraña neblina empezó a cubrir el paisaje. La atmósfera se volvía cada vez más cargada, como si algo ancestral estuviera esperando. Era un sexto sentido, algo que percibí de inmediato. En un momento dado noté que uno de mis amigos, Juan, se detuvo en seco y miró fijamente hacia la laguna. Su expresión era de asombro y fascinación. Lo seguí con la mirada y quedé perplejo al ver una luz tenue y dorada que emergía desde las profundidades de la laguna. Era como si un destello dorado se desplazara lentamente por el agua, resplandeciendo con un brillo antiguo y mágico. Todo esto era descabellado y curiosamente andábamos solos. ¿Cómo podía pasar algo así? ¿Era un reflejo de algún destello proveniente del cielo, obviamente del sol, o era un efecto natural del agua? Como sea, mi corazón latía con fuerza y aunque estaba lleno de curiosidad, también me invadía un sentimiento de cautela. Instintivamente y poco a poco, sin que nadie nos viera, porque estábamos prácticamente solo nosotros en ese lugar místico, me acerqué a Juan y traté de tocar la luz, pero para mi sorpresa, mis manos solo pasaban a través de ella, como si fuera una ilusión. En ese momento, una sensación de ser observado se apoderó de mí. De inmediato me di la vuelta y vi unas sombras que se asomaban entre la vegetación. Estaban como cercándonos. Eran simplemente figuras etéreas o traslúcidas, llámenle como quieran, que se movían de un lugar para otro en la penumbra. El ambiente se volvió aún más opresivo y sentí como si estuviera siendo testigo de algo realmente inexplicable. ¿Cómo podíamos explicar esto? El clima había cambiado, la luz del sol había desaparecido prácticamente, dándole paso a la aparición de estas entidades traslúcidas. Es prácticamente de no creer. Decidimos alejarnos de la laguna y regresar al punto de partida prácticamente corriendo. Durante el camino de regreso sentí la inquietante sensación de que estas entidades o algo nos estaba siguiendo. Aunque no nos atacaron, no sentimos una comunicación directa de que nos hablaran o de que nos amenazaran. Sí se sentía ese estado de alerta constante. Ya llegando al final del camino, una presencia invisible o etérea parecía acompañarnos y se quedó atrás, observándonos desde las sombras, como si no pudiese cruzar desde ese lugar hacia el tramo que nosotros estábamos terminando. Una vez que abandonamos el lugar, el ambiente cambió de una, drásticamente volvió a ser el mismo de antes. La neblina se disipó y toda esta sensación que les conté anteriormente quedó atrás. Sin embargo, a pesar que nadie nos crea, nosotros siempre recordamos aquel evento tan extraño que nos ocurrió en la laguna de Guatavita y eso quedó prácticamente en nuestras mentes hasta el día de hoy y por eso decidimos contarlo. Siempre me pregunto si lo que logramos experimentar, ver y sufrir quizás no lo imaginamos colectivamente o de verdad entramos en contacto con algo paranormal. No lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que la laguna de Guatavita y esta montaña sigue siendo un misterio y un lugar lleno de energías inexplicables donde el pasado y los espíritus de la naturaleza, los que protegen estas montañas, se hacen presente muy seguido. Y eso es todo, Howard. Gracias y yo apoyo el misterio nacional. Querido Howard, te contaré una experiencia que viví cuando era niña y tenía alrededor de 10 años. Esto me pasó en la Cruz de Aranda, un monumento ubicado en la zona rural del municipio de Nopsa en el departamento de Boyacá. Es un lugar hermoso y perfecto para prácticas de deportes, con paisajes impresionantes. Ese día fui con mi familia. Mi madre había empacado comida y agua, ya que en esa zona no había nada disponible. Durante el ascenso noté algo extraño, algunas luces que parecían flotar en el cielo. Este lugar se había hecho conocido por avistamientos ovni. Entonces, emocionada, le comenté a mi madre lo que veía. Sin embargo, ella intentó explicarme que probablemente solo era el reflejo del sol en mis gafas. Continuamos nuestro camino hasta llegar a la cruz. Mientras los demás descansaban y disfrutaban de los sándwiches de mi madre, me alejé sin darme cuenta. Allí, en la distancia, creí ver la silueta de un ser extraño. Mi curiosidad me llevó a acercarme, pero de repente perdí el conocimiento. Había dado unos 2 o 3 pasos en dirección a lo que yo consideré había visto que era una criatura o algo extraño a lo lejos. En ese estado inconsciente, experimenté algo inusual. Me vi dentro de una especie de cápsula flotante, completamente transparente. A mi alrededor habían seres altos y brillantes que me mostraban imágenes de la tierra, de mi propia vida y de lugares que nunca había visitado antes. Era como si la cápsula viajara a través del tiempo, enseñándome momentos desconocidos. A pesar de la extrañeza de la situación, me sentí en paz y sin miedo alguno. Finalmente mi madre me encontró y me ofreció agua, pensando que el camino me había afectado. Obviamente se preocupó muchísimo y
y de inmediato dijo que teníamos que devolvernos para ir a un hospital. En eso yo le conté lo que había vivido. Sin embargo, todos se rieron de mí, obviamente. Como comprenderás, resulta muy difícil de creer para cualquiera, y no los culpo. Desde ese día, algo en mí, la verdad, Howard, que cambió. Comencé a tener unos sueños premonitorios bastante extraños y comencé a ver también cosas que luego ocurrirían en la realidad. A veces sentía una conexión con personas que ya habían fallecido. Estas habilidades paranormales han sido difíciles de explicar y lamentablemente pocos me creen. Pero eso es todo, Howard. Espero que puedas contar mi historia. Sé que puede sonar increíble, pero es mi verdad. Esta experiencia cambió mi vida y a pesar de que no todos comprendan lo que sucedió, sigo adelante con estas capacidades únicas que me fueron otorgadas en la Cruz de Aranda. Gracias por escucharme y por contar mi historia. Vengo a contarles una historia paranormal que me ocurrió en una carretera mientras nos dirigíamos a la costa de Cartagena en mi país. Tengo la capacidad de sentir cosas que a veces no pertenecen a este mundo, y esta historia en particular sucedió cuando mi familia y yo estábamos preparando un viaje en automóvil. Teníamos la idea de turnarnos para conducir y descansar, para evitar el cansancio. Era el 31 de diciembre y planeábamos pasar el año nuevo en la carretera. Llegamos a una estación de servicio para celebrar, ya que estábamos manejando y no habíamos consumido alcohol. Luego llegó mi turno para conducir. Debía manejar durante 3 horas hasta llegar a un pueblo donde descansaríamos. Durante el viaje estábamos atentos a los baches en la carretera. Pasaban algunos autos y motocicletas, lo cual era normal. Sin embargo, a las 2:27 de la mañana vi que se acercaban 2 motos por el otro carril. Las luces de las motos estaban separadas y pensé que tal vez se encaminaban a celebrar el año nuevo, pero algo pareció extraño. Sentí que algo se acercaba y allí pensé, estas sensaciones de muerte. Reduje la velocidad y observé a las motos. Cuando estaba a unos 15 metros de distancia, una de las motos desapareció de la nada. Miré detenidamente, pero solo pasó una moto. Rápidamente busqué dónde se había metido la otra, pero no encontré nada. No le dije nada a mi familia porque estaban distraídos o durmiendo, y simplemente me disculparán, pero pensé que algo malo había sucedido. Continué conduciendo hasta llegar a un hotel para descansar. Nos despertaríamos temprano para continuar nuestro viaje. Durante esa noche tuvimos sueños muy intensos. Soñé que estábamos conduciendo un camión en la oscuridad. En un momento dado intenté frenar desesperadamente, pero no podía. Era demasiado tarde y me sentía desesperado. Me desperté algo aterrado y mi madre me preguntó que si estaba bien. Mencioné algo sobre no poder frenar y algo del sueño. Le dije que no pasaba nada igual y me volví a dormir, pero tuve el mismo sueño una y otra vez. Esta vez pude ver a una persona cruzando la carretera y no pude frenar. Desperté de nuevo y pensé que no era normal eso. Este sueño se estaba relacionando con la moto que desapareció. Intenté dormir una vez más y por tercera vez tuve el mismo sueño. Al despertar estaba desorientado, cansado, aburrido. No sabía dónde estaba. Mi madre me dijo que no la dejé dormir y le conté todo sobre lo que había visto. La moto, el sueño de conducir el camión y atropellar a alguien. Ella me miró y me dijo que durante el viaje, mientras yo dormía, habíamos pasado por un accidente en el que un motociclista había muerto. Venía con su pareja y ella estaba a su lado llorando. Aparentemente un camión los hizo caer y el único que pudo salvarse fue el acompañante. Le dije que rezaría por esas personas y seguimos adelante. Quizás mi experiencia es un poco confusa y se entremezcla entre mis sueños y la parte real en la que me tocó conducir, pero resultó que en el momento en el que me tocó descansar y mi mamá conducía fue que ocurrieron todos estos hechos fuera de mi sueño y que estos hechos permearon mis sueños y se comunicaron a través de los mismos. Luego de todo eso le dije que rezaría por esas personas y seguimos adelante, ya que no había nada más que pudiéramos hacer. Los hechos ya habían ocurrido. Pero bueno, eso es todo. Hay muchas cosas, pero es difícil de explicar y que también me han ocurrido en las carreteras y en las montañas de Colombia. A diferencia de otras personas que sienten la muerte de familiares o amigos, yo siento la de personas que no conozco, como en esa ocasión, ya sea que el ambiente se comporte de manera extraña o que ciertos estímulos en mi cuerpo me adviertan que la muerte está cerca. Gracias por darme este espacio para compartir mi historia en este episodio tan especial. Solo puedo hablar de esto con mi madre y ustedes, ya que mi padre no cree en estas cosas y mi hermano lo toma muy a broma, aunque él sabe lo que nos ha ocurrido. Simplemente procura no prestarles atención. Aunque la construcción de carreteras modernas ha llevado la civilización a estas montañas, el enigma de los relatos paranormales persiste. Las historias perdurarán como un recordatorio de que en lo más profundo de la naturaleza colombiana todavía existen secretos que desafían nuestra comprensión, nuestra lógica e incluso nuestras creencias. Por otro lado, también les tengo que decir que, aunque tratemos de resumir los hechos históricos para no aburrirlos tanto, es imposible contar tantos hechos en tan pocos minutos. Si lo que aquí se ha contado
escuchado hasta el momento le llama la atención, no duden en indagar más y compartir sus hallazgos en los comentarios para aprender todos un poquito más de nuestro país. Eso sí, mientras escuchan la siguiente historia paranormal, me dispongo a leer sus opiniones de lo que han escuchado hasta este momento. Cuando tenía 10 años, recuerdo vivir en Ciudad Bolívar, específicamente en el barrio Caracolí, justo al lado de una imponente montaña conocida como el Palo del Ahogado. Un día, en compañía de una antigua amiguita, decidimos aventurarnos y sentarnos en un barranco desde donde podíamos admirar la majestuosidad de la montaña. Eran aproximadamente las 5 de la tarde y aunque la cima de la montaña estaba bastante lejos y difícil de ver, de repente presencié algo realmente extraño. Fue en ese momento que mis ojos divisaron a 2 leones acompañados de un hombre vestido como un vaquero. La escena me pareció sumamente inusual y desconcertante. Mi amiguita asustada decidió correr hacia su casa para informarle a su mamá sobre la presencia de los leones que parecían acercarse hacia nosotros. Mientras tanto, yo decidí quedarme allí, sin temor alguno. Inesperadamente los leones cambiaron de dirección y se dirigieron hacia el barrio Potosí, alejándose de nosotros. A pesar de este extraño suceso, no me invadió el miedo y continué observando. Fue en ese momento que sin previo aviso, divisé una niña vestida de blanco, aparentando tener alrededor de 5 años, acompañada por un niño de la misma edad quien vestía muy elegante. La aparición de estos niños me desconcertó aún más. Mientras los niños se acercaban en dirección a mi vivienda, algo increíblemente inusual volvió a ocurrir. De la nada, 6 personas vestidas con trajes negros aparecieron sosteniendo un ataúd. Resultaba completamente imposible que por ese lugar pudieran transitar con un ataúd y mucho menos personas vestidas de esa forma elegante. En un abrir y cerrar de ojos, todos ellos desaparecieron detrás de una enorme piedra en la montaña. Mi historia se podría clasificar más como una experiencia ocurrida en las faldas de una montaña cerca a la finca, y la verdad no es muy tenebrosa, pero es lo único que he visto con mis propios ojos y que me parece realmente inexplicable, por lo menos en mi vida, y les aseguro que sé lo que vi. Comienza cuando decidimos pasar la noche del 31 de diciembre del año 2011 en la finca de mi tía, que queda entre Pacho y La Palma, Cundinamarca. Ella es una persona que se le dificulta viajar en esas fechas debido a los animales que cuida, como gallinas, perros, gatos y demás. Para que no estuviera sola ese día, decidimos ir con un camping grande y quedarnos allí, ya que mi tía no tiene una casa como tal. Ella vive en una situación de extrema pobreza y el terreno fue heredado entre varios hermanos. Nunca construyó una casa debido a problemas legales con la propiedad. Algunos hermanos quieren venderla y otros no, y así han pasado décadas sin que se haya resuelto la sucesión de la propiedad. En resumen, mi tía vive en una choza y en otra tiene la cocina con un tejado donde los animales que alimenta pueden dormir bajo techo. Esa noche nos invitaron a tomar algo temprano en una finca vecina. Justo cuando estábamos allí, empezó a llover torrencialmente. Puedes imaginar la decepción de mi marido, quien es francés y quería hacer una gran barbacoa al aire libre. Había subido la montaña de la finca con al menos 10 kilos de carne, agua, cerveza y se sentía muy incómodo con el ambiente festivo y ruidoso de las otras fincas, ya que las costumbres de celebración eran diferentes a las suyas. Esto la verdad nos incomodó mucho a mi tía y a mí. Mi madre, en cambio, es muy relajada y decía que la lluvia no era culpa de nadie y que el hombre de la otra finca se le pasaría la pataleta. Finalmente, cuando se abrió un claro en la lluvia, regresamos a la finca de mi tía. Mi madre bromeó sobre cómo la lluvia había arruinado la barbacoa y mi tía respondió: no, esa agua no va a caer. Teníamos una nube muy grande sobre nosotros, así que les propuse una apuesta. Si la lluvia sí caía, yo pagaría un pollo asado del pueblo para mi tía, pero si no llovía, mi mamá y mi marido pagarían. Mi tía se encerró en su choza por un momento y luego salió. En ese momento el cielo sobre nosotros comenzó a abrirse en forma de círculo. La nube gigantesca se abrió justo encima de nosotros y el cielo comenzó a despejarse. Mi madre dijo que mi tía había hecho algo con una vela para que la lluvia se detuviera. Cuando les pregunté que cómo lo había hecho, no quisieron decirme nada y guardaron silencio. Mi tía tiene fama en el pueblo de rezar por los niños enfermos para que se mejoren, y cuando mejoran la gente les lleva comida y les regala algunas cosas. Por otro lado, mi madre, que es una profesora jubilada muy católica, dice que son solo cuentos y que lo que hace mi tía es solo un espectáculo y que no tiene ningún efecto real. Según mi madre, la vecina de la otra
finca, que también es tía de ellas, le enseñó esas fantasías. Un día antes de esa noche, la hija de la tía de la otra finca, es decir, una prima de mi madre y de mi tía, vino a traer ropa de bebé. Me asomé por los espacios de la choza y vi que mi tía parecía sentirse mal cuando tocaba las prendas. Cuando salió, dijo que el bebé al que pertenecía a esas prendas estaba muy enfermo y que ella haría todo lo posible por ayudarlo. Hablé con la prima y me dijo que antes su madre se encargaba de esa labor, pero debido a su debilitamiento decidió que mi tía, siendo más joven, se hiciera cargo. En ese momento nos invitó a la fiesta de fin de año en la finca vecina. 2 días después llegaron en nombre del bebé para llevarle a mi tía una gran cantidad de alimentos y productos en agradecimiento por su ayuda. Nunca le he preguntado a mi tía cómo hace lo que hace, pero creo que ella no cobra por ese servicio. Mi tía vive como una ermitaña en su montaña, va al pueblo todos los días, es amigable y tiene mucha energía y un corazón enorme. Muchas veces sus hermanos le han propuesto que deje su vida en el campo y se mude a la ciudad con ellos, pero ella prefiere su libertad, tranquilidad, a sus animales, a sus plantas y a sus amigos. Hablar con ella, a pesar de todo su sufrimiento, siempre es una alegría. No se queja, es muy sabia y tiene una paz en su mirada que también veo en los ojos de mi madre. Desde Francia ayudo cuando puedo, aunque no me sobra el dinero. Sin embargo, entre todos los hermanos y sobrinos tratamos de asegurarnos de que no le falte nada a ella ni a sus mascotas, independientemente de si tiene o no poderes. Creo que hay cosas que no se pueden explicar y que durante mucho tiempo hemos llenado ese vacío con Dios, o si va en contra de nuestras creencias, con el diablo. Me niego a creer que todo sea tan binario. Mi marido es ateo y yo soy agnóstica. No creo ni niego y considero que es importante mantener la mente abierta. Tenía unas tías que me contaban de cuando el primer carro iba por las vías, los campesinos decían que pasaba un animalote con unos ojos grandototes y hacía Y era el primer vehículo. y era el primer carro que pasaba por las vías, por las primeras trochas que llamaban vías de los carros. Así concluye nuestro viaje por las historias paranormales en montañas de Colombia, donde la historia de la construcción de carreteras se entrelaza con estos relatos inexplicables. ¿Son solo leyendas o hay algo más en estas alturas? La verdad, al final de todo esto, la tienen ustedes y podría estar más allá de lo que podemos comprender. Y hasta aquí este video. Si les gusta el video no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ustedes saben que esto me ayuda bastante. Cuéntenme qué tal les pareció este video, las historias y la parte histórica, que es lo más importante también. Si aprendieron, si no aprendieron, voy a leerlos en los comentarios aquí abajo. Y recuerden, todas mis redes sociales aquí en pantalla también van a aparecer en la descripción de este video. El correo electrónico oficial de mi marca está aquí en pantalla también. Y no se olviden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales o interesantes de Colombia. Descubre las historias más escalofriantes de Bogotá en Conexión Enigma, el libro de terror que ha llegado para hacerte vivir una experiencia paranormal única, ahora en las principales librerías del país.